La mexicanidad florecida. Frida Kahlo en la pintura de Alfredo Arreguín. Coatlicue o Xochiquetzal, las llamas de la vida. La obra de Alfredo Arreguín es muy variada en cuanto a temas se refiere. Así, entre las selvas culminantes, sus vírgenes son las dignísimas habitantes de aquellas. En paralelo, los despejados paisajes de mar y tierra, los animales en su entorno, las terrazas con vistas a las montañas, las alfombras o tapetes son emblemas de perfección y barroquismo. Este último carácter necesariamente involucra ya no la imagen nudosa de la perla irregular, para aclarar términos, o el áspero conglomerado rocoso, sino que invirtiendo este sentido, lo barroco aparece entre los joyeros, no designando más lo inmediato y original, piedra o perla, sino lo elaborado y minucioso, lo cincelado, la aplicación del orfebre. En esta galería, y con dicha peculiaridad, los retratos tienen a la vez una gran importancia. Dentro de este rubro puede trabajarlos con la actualidad de quien se los comisiona, pero los mismos también le sirven para homenajear a escritores, luchadores sociales o ecologistas, aparte de que los héroes de la historia mexicana igualmente toman lugar en sus composiciones. Ahora bien, al retomar la pregunta del por qué este pintor se ha interesado tanto en la figura de la niña chiquititita, ello se debe a que esta, como ya dijimos, es impulsora de la cultura mexicana, amén de una gran señora que tenía una especial fascinación por la multitud de manifestaciones justo del reino plantae. Importante referir que las variedades de este simbolizan la energía solar condensada y manifestada. Las mismas captan las fuerzas ígneas de la Tierra y la intensidad de aquella. Al acumular esta potencia, de ahí sus propiedades curativas y su empleo en la magia. Con respecto al principio vital, macho significan el crecimiento. Su contrario, hembra, tiene que ver con llevar la semilla. Algunas, como el hisopo, ejercen un papel purificador. La manifestación de dicha energía que las plantas representan se proyecta en formas diversas, como la subdivisión del espectro solar en colores variados. Son inseparables del agua, tanto como del sol. En la tradición védica, estas tienen virtudes medicinales, por lo que son dones del cielo y raíces de la vida. Se les invoca como divinidades. Debe comentarse que la Chicua recogía muestras de plantas en parques y espacios naturales en su barrio natal en Coyoacán. De adulta, coleccionó exvotos, fotografías, libros de poesía, trajes tradicionales mexicanos, a la par que guías de campo de plantas y publicaciones científicas en las que se hablaba de estas. Más tarde, en el óleo sobre metal, Raíces, 1943, Frieda la Poderosa se ha recostado en un paisaje yermo. Es una maja mestiza que porta blusa y falda larga de Tehuantepec, pelo largo y cejas de ave. En el torso tiene una oquedad en la que nacen imponentes vástagos de mapa mental o rayo verde bifurcándose en renuevos que como fractales congénitos terminan en hojas cuyas arterias se prolongan enrojeciéndose a guisa de canalillos divididos y subdivididos. Estos son la mitificación de una aireada circulación sanguínea que se hace red simulada en la apuesta de las palpitaciones. La conclusión es osada. Es como una tierra de donde nacen los crecimientos primarios y secundarios. ¿Y cómo se representa en sus autorretratos? De medio cuerpo, en 1926, en el primero que se pinta, portando una escotada blusa de seda mientras dobla el brazo y extiende la mano como presentándose. Atrás, un mar de noche. Aunque ya se jijunta, es, pero todavía no es. Mirando enfrente, en ángulo directo en 1929, collar prehispánico y aretes victorianos, con blanco atuendo en manga corta con encajillos y atrás, un cortinaje que se abre al balcón en cielo neutro donde pasa un bimotor. Antes de la salida,
Una peana con reloj equilibra 7 minutos antes de las 3. Tercera llamada. Tercera. La salida a escena es presidida por un doble cortinaje. Estamos ante el autorretrato dedicado a León Trotsky, 1937. Su gran vestido mexicano de gala con rebozo culmina con capullos en la cabeza y entre las manos. ¿Y otros reflejos o arquetipos de sí misma? Llamativa la forma como se muestra en la frontera entre México y Estados Unidos en 1932, con vestido de noche y manguillas tejidas. Mientras en este último país hay angulosos rascacielos, chimeneas, aparatos electrodomésticos y su emblema nacional de barras y estrellas se desdibuja entre humos blanquecinos, a su lado, el sol y la luna en el horizonte muestran las escaleras de una pirámide, un montículo de piedras, ídolos prehispánicos y una ejemplar línea de plantas y florecimientos que se enraizan. Estas últimas son consustanciales a su patria. Entre las manos, una banderita verde, blanco y roja, y en el índice y medio, un cigarro. Firma Carmen Rivera. Evidente que con el eterno retorno de las anualidades, doña Frida la Malora perfecciona su técnica, multiplica sus encarnaciones y encumbra un personaje. Según parece, es en 1937 en el que por primera vez posa con un monito que en este caso es Fulan Shang. Detrás de ellos, hojas texturadas y cactos despeinados en el ágora que los alberga. En creaciones de años siguientes, vuelve al mismo motivo. En uno de ellos, de 1938, su collar parece la mudada piel de una serpiente y ahora el macaco la abraza. En la cara, siempre el bozo arriba del labio superior y el punto omega en el cruce de las cejas. En su permanente brilla un aterciopelado amarillo-azul combinado, mientras detrás una cortina de anturios o helechos nido de pájaro con tricomas o vellosidades compiten con las canas de 2 estiradas suculentas. Y sea con otro de estos primates que parece enredar en su cuello la cinta roja que emana de su trenzado, o que 4 convidados de humanidad ancestral la acompañen, trayendo consigo el ave flor en el vergel del más allá, con sépalos naranjas y pétalos azules, lo definitivo es que el estrado real o imaginado en el que ella y sus acompañantes permanecen es una antesala paradisiaca rebosante de ficus elásticas, filodendros o alocáceas amazónicas, cuyas verdosas planchas nacen, crecen y se multiplican. En el mismo nivel hay retratos de la Friduchita donde convive con sus loros o pericos, bonito por ejemplo, y salvo una excepción, en todos las hojuelas vivas son monumentos conmemorativos de esmeraldinas prodigalidades en estancias escondidas en el otro laberinto. Aun cuando piensa en la muerte, en imagen de 1943, y una moneda abre en su frente el observatorio una vanitas en miniatura, no deja de situarse delante de una boscosa cortina. Estos territorios deben reconocerse al interpretar la brega de Magdalena Carmen, porque las simbologías que construye van más allá del primer renglón. En su autorretrato con trenza de 1941 no contemplamos un fondo, sino un primer plano donde otra vez verdes láminas, en este caso dentadas, con vigoroso nervio y tallo, la rodean en este que parecería un desnudo. 2 idolillos y algunas piedras antiguas organizan su collar. Su rojiza trenza se eleva, engarzando el cuádruple símbolo del infinito. Que muestre la piel de los hombros es una excepción, porque en la mayoría de los óleos que referimos lleva huipiles autóctonos. Cuando después de 50 años se abre el baño de Frida en la Casa Azul, en diversas cajas se halla una buena parte de su guardarropa. Así, el catálogo de piezas ubicadas dentro de su vestuario llega a las casi 300, las cuales se agrupan en huipiles, blusas, capas, faldas, conjuntos, bolsas y morrales, fajas, rebozos y chales, listones y estames. Debe señalarse que si la base de toda prenda de un vestido indígena de mujer o de hombre es de ixtle, algodón, enequén o bochote,
a dichos materiales se le agregan adornos de plumas, bordados y símbolos de jerarquía como sacerdotes, guerreros, dioses, etc. Esta operación va de las tramas más sencillas a los diseños geométricos y la libre interpretación de formas o figuras estilizadas que muchas veces tienen que ver con la flora y con la fauna. Aquí se crea una estética donde las texturas, las combinaciones de colores y la plétora de diseños demuestran tanto una inusitada maestría técnica como una colosal imaginación plástica. No es extraño que la señora Rivera tuviera predilección por estas hormas para el cuerpo como manera de sentir y mirar. Costumbres de la epidermis que se va llenando de poesía. Los huipiles de las mujeres triqui del noroeste de Oaxaca simbolizan una mariposa. El bordado alrededor del cuello involucra una relación con el sol y la luna y los listones con la lluvia y el arco iris. Entonces, una mujer con su huipil puesto semeja a una mariposa y su cabeza es el centro del mundo franqueado justo por ese satélite y esa estrella. Si, como hemos comentado, Kahlo participa de las reivindicaciones que la cultura posrevolucionaria propone alrededor de las manifestaciones más tradicionales de la mexicanidad, no es extraño que usara el citado conjunto de prendas típicas, entre las cuales está, por ejemplo, el llamado resplandor o huipil de cabeza, que fue un complemento del traje de tehuana que las mujeres empezaron a ponerse en la colonia para ir a la iglesia los domingos. En su modalidad de vida niquichi en zapoteco, es decir, huipil chico o de carita, se utiliza introduciendo el rostro en el cuello de este. Así, en el autorretrato de 1943, la querida Friducha traza en este halo de encajes y bordados una pirámide que solo deja ver su faz. En la frente y sostenido por sus cejas de encontrada pendiente, un pequeño retrato de Diego y en el tocado que se adosa a su peinado hacia atrás, un ramillete de floraciones extiende hilos, raíces, filamentos, hebras en el rectángulo de esta imagen virginal. En el 2015, nuestro pintor hace una versión de la Frida tehuana en la que resitúa ese ovoide de estrellados encajes que geométricamente le rodean la cara mientras las mariposas revolotean. En el arreglo, un medallón ojo de Dios nos atisba. Por tanto, entre las obsesiones de esta artista, significativas las afirmaciones vitales cuyos capítulos son los decorados del plató en el que se coloca junto a sus acompañantes. ¿Estas fábulas originarias son el otro extremo del dolor o el sufrimiento? Un aspecto de sus aportaciones que no se ha analizado lo suficiente. En el pasado año de 2015, el Jardín Botánico de Nueva York, mayo-noviembre, exhibió la muestra Frida Kahlo, Arte Jardín Vida, en la cual esta institución se propuso examinar por primera vez el profundo aprecio que ésta tenía por la belleza y variedad del mundo natural, tal y como lo demuestra su hogar y su jardín, así como el complejo uso de imágenes de plantas que pintó. Muchos años antes de esta exhibición y su novedosa lectura, el maestro Arreguín encontró una coincidencia entre su forma de interpretar el mundo y la vocación biofílica de Frieda. ¿Hasta dónde lleva sus asimilaciones o inspiraciones? Hemos dicho que esta creadora deja una obra peculiar y a la vez una leyenda. Al hablar del personaje que construye, tuvo proyección por la forma en que vestía y los accesorios que sumaba a su apariencia. ¿Una moda que se propuso o que le convino? No sabemos con exactitud lo que se ponía en esos días, pero Edward Weston diría en 1930: «Conocí a la nueva esposa de Rivera, vestida en trajes nativos hasta los guaraches. Causa gran conmoción en las calles de San Francisco. La gente se para y la mira con asombro». Algunos años después, preparando su primera exposición individual en la Galería de Julian Levy, en 1938, va a atestiguar:
Al arribar con ella a la Quinta Avenida, nos encontramos rodeados de una parvada de niños que nos habían seguido. ¿Dónde estaba el circo, la fiesta? Frida, bella y pintoresca, estaba vestida totalmente en traje mexicano. A este le había confesado que usaba faldas largas para ocultar problemas en una de sus piernas. En realidad, Sergio Fernández la describió certeramente. Vestía a la usanza que para sí se inventó. Half and half entre lo oaxaqueño y lo tehuana y un toque personal inconfundible. Un año más tarde, cuando va a París para asistir a la muestra Mexique que Breton había promovido, incluyendo ejemplos de sus creaciones, ahora el mundo de la alta costura la admite. Los trajes de tehuana gustaron tanto a Elsa Schiaparelli que diseñó uno llamado Madame Rivera, que usarían las parisienses elegantes. Una mano de Frida llena de anillos apareció en la portada de Vogue. Conclusión. Estos son los antecedentes de lo que con los años devino en los festivales Frida Kahlo organizados en diversas partes del mundo, en los que, desde luego, se busca homenajearla, pero sobre todo imitar su look, llevando vestidos de tehuana con estampados, rebozos, trenzas enredadas, diferentes ramilletes en la cabeza y cejas que se encuentran en el nadir de dos colinas. Así entonces, la originalidad de su porte al ataviarse, su imagen, es también parte de su herencia. La misma ha podido difundirse ampliamente gracias a las innumerables fotografías que le tomaron grandes maestros de la lente como Guillermo Kahlo, Edward Weston, Lola Álvarez Bravo, Nicholas Murray, Giselle Freund o Imogen Cunningham, entre otros. En su conjunto, esta es una iconografía que nuestro maestro ha retomado, aunque la misma es solo un punto de partida. Consecuente con su estilo y propósitos, a las efigies de Magdalena Kahlo Calderón en contornos o altos contrastes, le suma un entramado de coloridos ramajes que transforma en símbolo. Efectivamente, conforme lo escribe Lauro Flores, su rostro, normalmente fusionado en distintos grados con el follaje que prolifera en sus cuadros, forma parte de su continua celebración de la naturaleza y de la vida. Es el caso de La mano y Mirasoles, 2003, Triste Frida, Frida Azul y Frida Dorada, los tres de 2004, Flama Ardiente y La Chamaca Roja, 2007, Flores Salvajes junto a Sueños de Día, del 2020 y 2021, respectivamente. En estas composiciones, una presencia y un diálogo, el del sol con la tierra y sobre todo de la sementera en la profundidad de sus delicias, que al concretarse completan un ciclo de orquestaciones. Frente a estas, podrían interpretarse aquellas estrofas de la poesía náhuatl que nos dicen: floridamente se alegran nuestros corazones, solamente breve tiempo aquí en la tierra, vienen ya nuestras bellas flores, gózate aquí, oh cantor entre flores primaverales. ¿Dónde es el reparto? ¿Vino a erguirse el árbol florido? Con él se alegra e irrumpe mi hermoso canto. Inusitada profundidad de estos versos cuando hablan de aquellas considerándolas un despliegue de gozo frente a la finitud. ¿Qué categoría adquiere Frida en este contexto? El lienzo que este maestro titula Frida y Flora de 2021 nos lo responde en buena medida. El tratamiento tipo mosaico tradicional poblano en la solución sintética de los floreros es un otorgamiento retomando paralelismos que ya anotamos con Xochiquétzatl. Otro corolario, la Fisita Friedita era un racimo de pétalos escogidos que esta chamaca hace suyos en la flama ardiente. Y como ese acontecimiento deben marcarse, un cuadriculado de estrellas y ojos con esquemáticos renuevos en las esquinas intensifica el espectáculo. Y del eslabonamiento a la trabazón.
del encaje a las incrustaciones. En este artista, la creación de mosaicos pintados es uno de sus privilegiados caminos para la rememoración. ¿Qué es lo que con ellos quiere evocar? Al hablar de la Xochifrida del siglo XX, comprobable desde todos los ángulos lo que Christoph Vitali expresa. Casi ningún otro artista o personalidad ha sido tan vigorosamente moldeado por todas las facetas de esa singular mezcla cultural mexicana, elementos indígena precolombinos y su influencia en las artes populares, tanto como a la vez la atmósfera de una apertura idealista universal que impulsaba a los artistas a explorar y entender los desarrollos culturales del viejo mundo. ¿Le sucede lo mismo a nuestro creador? Incuestionable que éste intenta sugerirnos superficies que tienen que ver tanto con presencias, grecas o tracerías, como con diseños de textiles o igualmente tejidos de fibras vegetales. Así, mientras en sus recreaciones naturalistas son las lacas o maques de Michoacán y más específico de Olinalá las que le inspiran, en sus embaldosados pictóricos es la geometría la que le permite trazar un intrincado mapa de casillas que se organizan con el cuadriculado de la composición a trabajar. En este nivel, la repetición de patrones es el medio a través del cual se transita de la línea al color, y todo con el reiterado motivo de las imágenes de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, 1907-1954, que se ha hecho azul en retrato de 1998 entre un sinuoso río y un marco de espirales que deja al centro un multiplicado plano de máscaras. Estas últimas, asimismo, condicionan la aparición de su arete o su collar del mismo año que dan pretexto a las variaciones. En el primero, la malla de enmascarados adoquines diferencia las diversas zonas de este panel con la variación de tonalidades. En el segundo, los rostros estilizados se difuminan en las carnaciones de la retratada, mientras en el fondo, franjas o frisos de los mismos uniformizan los patrones entre azules y naranjas. En el cabello, bucles a su remolino y en el cuello, otra curva en el ofidio de la gargantilla. Y de Frida con su rebozo rojo, 2005. A la Kahlo de Coyoacán, 2006. Y la mariposa azul, 2019. Otras las combinaciones de habitantes que sobresalen o quedan atrás en los poliedros convexos con sus tridimensiones, junto a la transparencia adoquinada de ojos y sombras, frentes y narices, bocas y mentones, que al pasar por las escenas pintadas por Arreguín, mudan su fisonomía convirtiéndola en alturas para el zócalo de los espíritus protectores. En el mismo tablado también habitan las mascotas, un mono y un perico en lienzo de 1996, que se entremezclan con caretas, almendras con centro líquido, detalles de arborescencias o triángulos con los que se organiza una carta de observación que atrae la mirada desde una simetría compleja y un deslumbrante colorido solo posible en el Palacio de la Cristalografía Mexicana. Azul, cielo y pensamiento. Amarillo, luz e intuición. Corintio, sangre y circulación. Verde, desarrollo y sensación. El arco iris de lo que se sabe inconscientemente, que se lanza a la conciencia desde un encendido ímpetu que anuncia la intensidad de las emociones pintadas. Ondulaciones en el paso del prisma. Cualidades de la sensibilidad expuesta a los cuatro vientos. Frida era una apasionada. Certero título de obra del 2006. Capaz de encender fogonazos y delirios al mismo tiempo que se desdoblaba en el éter de los círculos cromáticos. Subir o bajar los peldaños de su escalera le permitía salir a la terraza de su casa de Coyoacán, lienzo de 1995, para imitar a la hembra cornamentada mientras la esperan los leopardos en el piso de los romboides ancestrales que sustentan la exhibición ideal de los mundos natural y animal, donde también Diego, su pareja más conocida,
es una de sus apariciones tutelares. En ese espacio mitad tierra y mitad cielo, el huipil de 2017 emerge portándolo como inmortal sacerdotisa que cierra los ojos al ensueño de los tapices y el piso de piedras de colores mientras un pavo real camina frente a ella. Esa misma tarde llegarían a visitarla ahí Diego Niño y la calavera Catrina de Posada en la pintura llamada La Alameda del 2012, recuperando aquel paseo por los parajes de esta, donde héroes y protagonistas escribieron la historia de México que Diego María Juan Nepomuceno pintó un domingo. En un mural de la Secretaría de Educación Pública de este último, su joven esposa distribuye armas, porque son las voces del obrero rudo lo que puede darles mi laúd. Y con ese corrido se iniciaba la revolución del muralismo. Que fuera parte de frescos destinados a edificios públicos, Los Muertitos de 2003, se debe a que era parte de la muchedumbre que en Día de Difuntos se congrega en el cementerio. Para el efecto, no olvidó sus florecimientos en la cabeza. Acostumbrada a convivir con las multitudes en la pieza Frida y Mural del 2014, un acercamiento a su retrato de medio cuerpo entre obreros que filtran, como ella, hélices de colores que en su rostro brillan por la refracción. Sin duda que la chicuita Frida habitaba el mundo real y asimismo el inframundo. Ahí es donde la Coatlicue la lleva a la línea divisoria en composición de 2018. Como sabemos, esta última encarna una de las formas de la diosa madre que moraba en un cerro que tenía el poder de rejuvenecer al que lo subía y de envejecer al que lo bajaba. También se relaciona esta con Cuatlantonán, que es otro de los nombres de la misma, y bajo esta advocación es la diosa de las flores y de las floristas, quienes a finales del mes del Tlacaxipehualixtli le rendían culto en los templos de Coatlán y Yopico, ofreciéndole las primicias de la floricultura. Enflorada diosa madre nutricia, esta Malinche Frida podía mudarse para el segundo acto de la escenificación en La Santa Muerte, una tela de Arreguín fechada en el 2016. ¿Por qué no? La segadora e impía, parca, cruel o chirifusca no es más que la descarnada que en otro mosaico nos pela la dentadura. La verdad de esta novia fiel, irremediable. La presencia de la muerte ha permeado casi todas las manifestaciones cultas y populares de México. Los ritos de los antiguos mexicanos expresaban una visión de la muerte heroica o sacrificial como fuente de renovación, fecundidad y trascendencia. La muerte y la vida, por tanto, en maridaje cósmico, Eros y Tánatos enfrentados, dualidades en una lucha de los elementos que originan la vida, por un lado el bien, la sabiduría, la luz, y por otro el mal, las tinieblas, según Rufino Tamayo en su mural del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. En este, el día es simbolizado por un reptil de vibrante color turquesa, que es la serpiente emplumada que representa al dios Quetzalcóatl. La noche se hace presente con el dios Tezcatlipoca en forma de jaguar. El combate ha empezado y los dos animales abren sus fauces para amenazarse mutuamente. La tensión en el centro de esta magna composición se desvanece en los extremos del lienzo, donde lo masculino y lo femenino se identifican con el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Frente a esta dicotomía proyectada en la balanza de las efemérides y las identidades, Frida transitó por uno y otro de estos caminos. En El sueño de medianoche, 2018, Arreguín la pinta delante de un jaguar que tiene detrás la secuencia de un códice. En su rostro, una lotería de espirales, las cuales se vinculan al simbolismo cósmico de la luna, al simbolismo erótico de la vulva, al simbolismo acuático de la concha y al simbolismo de la fertilidad. Esta forma representa en suma los ritmos repetidos de la vida y el carácter cíclico de la evolución. Entonces, ¿con cuál de los lados de su balanza sobrepasó las expectativas? ¿En qué circunstancia o círculo planetario se alojó la llorona idem cuatacha o cuatita doble para trascender su condición? Por otra parte, ¿cuál es finalmente el mensaje que Arreguín quiere darnos al situar a Frida la Única dentro de su imaginario? Todo está perfectamente organizado
en el tratado pictórico de este artista. Después de que la Xochiquétzal vuela, Xochifrida y Xochicalco, del 2018, son alegorías pintadas en las que nuestro maestro vuelve a representar a Frida entre coloridos mosaicos, pero acompañada esta vez, en la primera, por dos omnipotencias prehispánicas, dos jaguares y dos reflejos que la doblan y desdoblan. En la segunda pieza de que hablamos, la Fisita se muda en un relieve medallón que la erige en otra diva en el lugar donde están las Casas de las Flores, según la toponimia de esta ciudad ubicada en el estado de Morelos, México. En las cuatro esquinas de su mandala, guardianes del epiclásico, con escudo y gran penacho, resguardan las direcciones del espacio y el tiempo. No cabe duda de que para Alfredo Arreguín, Frida es una más de las advocaciones de las diosas de las flores, centinela de la simiente, custodia de hojas y corolas, protectora de las sabanas y las selvas. Su eco, de 1991, es una aparición en el bosque con lago a mano, en línea de horizonte, que subdivide las líneas al centro o hacia afuera de los caracoles líquidos, del andamiaje verdegal en signo de ocultamiento o revelación de ingredientes para la sinapsis de plantas, semillas plantas, desbordadas por los pájaros y los aguafuertes de las guirnaldas elevadas a su máxima expresión. Si se abre el telón a sus 180 grados, entonces el panorama se completa con El árbol de la vida, un tríptico de 1995 en el que las cortesanías de este nirvana terrenal, que necesariamente son fluido y color, hervidero y consagración, signo y placer de la vida celebrada entre la concurrencia de las especies, dejan la síntesis de los arbustos y la vastedad de las copas de los árboles para el entendimiento de las relaciones finitud e infinitud. Y ahí está Frida en su paisaje más insigne, con su floricultura en la cabeza, dictándole la inmensidad del gusto natural que se rompe en géneros y las conversaciones con la posteridad. Ese compendio de jardinerías toca su inteligencia múltiple, cuan aderezo para esta amazona de los trópicos teotihuacanos, siempre lloviznándose. De las tres guardianas, ella es dos veces Frida, entre el sinfónico verdor y a boca de jarro y estanque. Después, en la pantalla de la imaginación celeste, la doble ondulación de línea negra sin depilación en el punto y coma de un ojo a otro, se hospedan en el embaldosado profundo de los azules difuminados. Las cuatitas de 1997 son otras dos Fridas arreguinianas con fuentes de pétalos y mariposas, en un entramado de cuadrículas que en los puntos de intersección dibujan un rombo, el cual en algunos casos queda sin líneas a los lados, simulando relojes de arena. ¿Es ella con su propio ejemplo? ¿La soledad de una que para mitigarse busca la ayuda de la otra? Ambas nos miran fijamente. ¿Por qué? Las gemelas del 2013 son nuevamente un pliegue y repliegue en el artesonado de los huertos, o quizá la celebrada palabrería que anhela perpetuar, la herencia de las sabias reproduciéndose. Esta es la suntuosidad de los sentidos en enlace con la determinación y el temple. Si se puede mirar a sí misma, fácil sentirse cómoda ante la caja de los enfoques fotosensibles, y no solo eso, ante esta se plantaba frente a frente, directamente, sin parpadear, sin sonreír, decidida a mostrar que sería una buena luchadora hasta el final. Así, era capaz de hacerse una y dos y más. Era y estaba, se sabía y aquilataba. ¿Cómo y cuándo Arreguín empezó a conocerla? Supo de ella indirectamente mientras vivió en México, asistiendo él mismo a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde Frida había estado y donde conoció al Zaporrana. Con sus amigos jugaba frontón en las paredes pintadas por Diego y otros. Tuvieron que pasar muchos años para que, como en reencarnación cargada de viva antigüedad prehispánica, su esposa Susan Little le entregara una conciencia, pues ella, como un acto de reconocimiento, empezó a leer a principios de los años 70 biografías de esta pintora mexicana como balastro para su propia vida,
compartió su entusiasmo con Alfredo y conmigo, comenta Tess Gallagher. Esa impronta fue un embrión lanzado a las telas blancas en el bastidor del tiempo que con su transcurrir ha dado docenas de obras dedicadas a la legendaria. En ellas, la aclamación y la fiesta han sido uno de los observatorios en los que esta mujer artista pudo tomar la dimensión no de los sufrimientos que padeció, sino de las exaltaciones que concreta al contemplarse pródiga, completa y tan fecunda que solo la voluptuosidad de las raíces contuvo su voluntad de vivir. Morirse es bastante fácil, se necesita intrepidez. Pero las llamas de la pasión, ¿la consumieron o vivió en estado de incandescencia? Frida Valiente Xochiquetzal emparentada con la Coatlicue. Esta es una de las más grandes parábolas del cómo contempla Regín a Frida Kahlo. Otra, el fuego conciliador que concitó, porque este es sin duda un símbolo de purificación y regeneración. En los ritos iniciáticos de muerte y renacimiento se asocia a su principio antagonista, que es el agua. Es así como los gemelos del Popol Vuh, tras su incineración, renacen en un río donde sus cenizas habían sido echadas. Más tarde, estos dos héroes devienen el nuevo sol y la nueva luna maya quiché. Así, la purificación por el fuego es complementaria de la purificación por el agua. Fray Bernardino de Sahagún dice por otra parte que Huehueteotl, dios del fuego, reside en el depósito de las aguas, entre las flores que son muros almenados envueltos en nubes de agua. De este modo, el fuego terrestre representa para los aztecas la fuerza profunda que permite la unión de los contrarios y la ascensión de ésta en nubes, es decir, la transformación del agua terrenal impura en agua celestial, pura y divina. Buda sustituye el fuego sacrificial del hinduismo por el fuego interior, que es a la vez conocimiento penetrante, iluminación y destrucción de la envoltura. F, R, I, D, A, K, A, H, L, O. Tenía un fuego interior. Alfredo Arreguín ha pintado de varias maneras las llamas de las que formaba parte y sus simbologías. En la Frida ardiente del 2007, una fosforescencia roja enciende sus transparencias interiores, tiñéndolas de una vida hembra en su centrípeto poder, no significando en su purpurado solo la cercanía de la muerte, sino el tono profundo de la sangre que, levantando su fulgor, modifica su polaridad para encarnar la fuerza vital, el ardor y la belleza, el auge impulsivo y generoso del Eros libre y triunfante. En la Frida on Fire 2016, esta mira fuera de la tridimensión con su rebozo azul y sus collares, consciente de las espirales encendidas que tras ella vehemente se mueven, dando cauce a su ritmo, su hoguera. Frida in Flames de 1992 es un complicadísimo planisferio de enmascarados mosaicos a su floritura que podría haberse inspirado en intrincados retablos tan heterogéneos y sobrecargados que frente a ellos no hace falta ninguna utopía. Déjese el cabello para simular las consumaciones de aquellas plumas u ojivas, penachos ascendiendo al marcar sus direcciones en el resplandor de los carmesíes arrebatados. En sus 60 años de labor, Alfredo Arreguín ha dejado en sus retratos de Carmen Frida un diccionario que debe traducirse en los aires, tierras, aguas y fuegos de México. Firme en sus asimilaciones de esta arcilla, que es el sustrato de lo que ésta pudo concebir, él ha recuperado a través de su latido y su respiración la palabra y el lenguaje de un país. Esta
Es una página escrita en la historia de los jardines, un presente para la maduración que se renueva cada tanto con el transcurrir de las temporadas y la aceptación de las sucesiones. Esperanzado germen que advierte el crecimiento de raíces, tallos, hojas a su clorofila, flores y frutos en arcoíris de cosecha. El mundo está pintado y el sol es el piano que traduce el calor de lo que sentimos. En el último movimiento, la sinfonía de la luz multiplica los claveles y nos entrega su paleta bifurcándose. Pies para que los quiero si tengo alas para volar entre las divinidades del bosque. Las llamas de la pasión del 2014 es finalmente uno de los cuadros mayores de este artista. Emanación, efluvio o radiación, la capacidad de inventar el fuego y desplegarlo alrededor. Léanse en él los nacimientos y el destino, la disposición de la entraña, el deslizamiento de los años entre las teclas del instrumento más perfecto. Frida Kahlo es un ave que cruza sus ojos en el paraíso de Xochiquétzal, inseparable del agua y del imperio de los frutos prohibidos. Rubor de tanto incendio, estaciones floridas ardiendo en el hechizo, rojo vivo de antiquísimos carbones.